Sí, sí, se sube todo. Ya ayer se subió la clase del profe Bermejo. La pueden encontrar en YouTube si quieren. Y bueno, y ahora que hemos solucionado este problemita técnico, también obviamente vamos a estar subiendo esto a YouTube directamente, lo encuentren ahí, ¿sí? Bueno, las partes de la neurona es muy importante que las identifiquen también porque después las van a necesitar para ver cómo la neurona interactúa con otro tipo de áreas o cómo forma la barrera hematoencefálica o cómo se da, por ejemplo, la comunicación sináptica, entre otros elementos. Uno de ellos, eh, por ejemplo, aquí encontramos los nódulos de Ranvier que nos permiten realizar la conducción saltatoria. Adentro de la neurona tenemos un conjunto de elementos que nos permiten... Profe, no está presentando. No Ah, está presentando gracias. las filminas. Gracias, gracias por avisarme. Ahora sí. Eh, Recuerden, tenemos eh, todo lo que tiene que ver con los potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios. Todo eso se integra en lo que es el cono axónico, digamos. Ese es el lugar por excelencia, si bien pueden recibirse información de otras neuronas en cualquier parte de ellas, en las dendritas. Recuerden, hay sinapsis axodendríticas, axosomáticas, entre otros elementos. Eh, ¿Por qué es importante entender las partes de la neurona? Bueno, primero por un lado para ver las diferencias que hay entre neurona y glía, ¿no? Recuerden, glía es todo lo que es neurona, la glía, la diferencia principal es que no es una célula excitable, es decir, no permite generar potenciales de acción. Es la gran diferencia entre una neurona y una glía. Y en tanto que la neurona se dedica más que todo a ese tipo de acciones, generar potenciales de acción y luego comunicarse casi siempre en forma química, pero a veces en forma eléctrica con otras neuronas, la glía en cambio tiene una serie de funciones asociadas. Una de las funciones que ustedes pueden encontrar es la de proporcionarle un aislamiento a las neuronas. Eso lo proveen dos tipos diferentes de glía, que son las células de Schwann y los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos trabajan a nivel del sistema nervioso central. Y una forma sencilla de darse cuenta que van a trabajar ahí es la palabrita esa, oligo. Oligo es pequeño. Voy a repetir de nuevo. Oligo es chico, la palabra oligo significa chico y es pequeño. Y por lo tanto, ¿por qué es pequeño? Es como fíjense que el espacio que hay adentro de la cabeza es muy pequeño en relación al cuerpo. Por lo tanto, las células gliales que proveen aislamiento en ese sector más compactados tienen que ser células chiquitas, por eso oligodendrocito. En cambio, las células de Schwann hacen el mismo tipo de trabajo, el trabajo de aislar a la neurona armando esa bandita, pero lo hacen a nivel periférico. Bien, entonces ahí tienen un elemento importante. Luego, los otros elementos que ustedes pueden encontrar, bueno, muy importante, son los astrocitos. Cuando ustedes vean una célula glial de este tipo, un astrocito tipo estrellado, que se pega a un vaso sanguíneo, ¿por qué? ¿Qué función importante tienen los astrocitos ahí? La de armar o facilitar la barrera hematoencefálica. ¿Sí? La barrera hematoencefálica es, como su nombre lo indica, una pared que une todo lo que es la parte sanguínea, perdón, todo lo que divide el cerebro del sistema nervioso periférico y está formado a partir de parte del sistema nervioso central, del sistema nervioso y parte del sistema vascular. El sistema vascular se une, forma unas paredes muy firmes y muy duras con, en este caso, con los astrocitos, y eso impide, o por ejemplo, que cuerpos extraños pasen desde el sistema nervioso, desde la parte periférica al sistema central. Entonces, siempre que ustedes vean un astrocito pegado a algo, a un tubito, ¿no?, que parece un vaso sanguíneo, un capilar en este caso, lo que está haciendo el astrocito en ese caso es formar una barrera de tipo hematoencefálica. Hay diferentes tipos de astrocitos, ¿sí? Tenemos astrocitos fibrosos, protoplasmáticos, y ahí ustedes ven en cada una de las sustancias que están en ella. Luego, algunas de estas células gliales participan en lo que se llama respuesta inmune. La microglía, cuando tenemos una inflamación o una infección, perdón, cuando tenemos una infección, por ejemplo, o algún tipo de cuerpo extraño, o puede ser también un traumatismo, eso genera una respuesta inmunitaria muy rápida
Entre ellos, por ejemplo, subir la temperatura. Y también genera la liberación de un conjunto de sustancias que generan inflamación. La inflamación, a su vez, es fisiológica, porque hace que ese cuerpo extraño le sea más difícil vivir. Eso es parte de lo que es la microglía. La microglía participa en ese tipo de respuesta de tipo inmune. Y ustedes también han visto durante el año que las nuevas neuronas viajan desde la parte de abajo del tubo neural hacia la corteza cerebral, o hacia donde deban ir, a partir de unos andamios, de unas guías. Esas guías son la denominada glía radial. La denominada glía radial. La glía radial permite la migración celular. Por lo tanto, eso sería el otro sistema. Muy bien. Ahí la tenemos, ¿ven? Tenemos la glía radial, las nuevas neuronas que van viajando a lo largo de la glía radial. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Profe, yo le hago una pregunta. Sí, por favor. Los potenciados de acción, Sí. el mecanismo de que entra Sodio. potasio, sodio y sale magnesio, Potasio. potasio. ¿Eso funciona en todas las células del sistema nervioso central y también el periférico? ¿Igual? En todas las células nerviosas, dice usted. Sí, en todas las células nerviosas, neuronas, Sí, se sí. produce este intercambio de iones que propende a la generación de un potencial de acción. Intercambio de iones usted tiene en todas las células, ¿sí? Sin embargo, que se encadene un potencial de acción solamente las posee en las células nerviosas, por eso se dice que son excitables. Sin embargo, entrada y salida de iones para diferentes funciones, o incluso mantener un gradiente, un diferencial de membrana, un diferencial eléctrico respecto al exterior, lo tienen todas las células. Eso es algo común a todas. Nerviosas, no nerviosas, simplemente por ser una propiedad de cómo están las células esas en un ambiente. Sin embargo, la propiedad particular o el elemento particular de las neuronas es que las neuronas utilizan esos gradientes de concentración y ese diferencial eléctrico para generar esa onda eléctrica que en última instancia permite la comunicación. ¿Sí? O sea que una motoneurona, por ejemplo, también se activa de la misma manera. Totalmente. Una motoneurona, a ver, sí, debería, sí. O sea, el potencial de acción que se genera en la motoneurona es exactamente igual que el de las otras. Luego, ojo, la comunicación entre la motoneurona y el músculo sí es un caso especial, porque ahí no son dos neuronas entre sí, sino que lo que hay corriente abajo es un músculo, ¿se entiende? Entonces ahí hay una pequeña diferencia. Sin embargo, Ahí es químico, ahí. Ahí es químico, es con acetilcolina, y en realidad la Claro. acetilcolina lo que hace es excitar un músculo, no una neurona. Entonces hay un caso especial. Sin embargo, la pregunta de usted que apuntaba a si se genera un potencial de acción, la respuesta es sí. El potencial de acción y los mecanismos subyacentes es lo mismo en la motoneurona que en una comunicación entre dos células estrelladas de la corteza cerebral, por ejemplo. Gracias, profe. A usted, gracias, Darío. Muy buena pregunta. Te digo, Darío, que yo la primera vez que me comentaron eso, que los potenciales, digamos que la existencia de un gradientes de concentración y un potencial de membrana respecto al exterior estaban todas las células, a mí me voló la cabeza porque yo creía que era algo solo de las neuronas cuando era estudiante. Sí, había una pregunta más. ¿Cómo eran las distintas formas de sinapsis? Pregunta Facundo. Facundo, usted tiene, dependiendo de cómo se den, primero, usted tiene sinapsis química y sinapsis eléctrica, Facundo, ¿no? Recuerda, si las dos neuronas se conectan entre sí, usted va a encontrar una neurona que se comunica con otra, es una sinapsis química. Perdón, siempre son dos neuronas que se comunican entre sí, pero si el mensajero es químico, por lo tanto lo que tenemos ahí es una sinapsis de tipo química, en lo cual hay un neurotransmisor que se pega al receptor. Eso por un lado. En el caso de que haya una comunicación eléctrica directa entre las dos neuronas, por lo cual básicamente hay unas proteínas que se denominan conexinas, que se juntan entre todas y arman un tubo que se llama conexón, y ese conexón junta las dos neuronas entre sí y la información eléctrica pasa en forma directa. Eso es una sinapsis de tipo eléctrica. ¿Bien? Ese sería un tipo muy importante de... Profe, ¿ahí estaríamos sí. hablando del arco reflejo? No.
no necesariamente, no necesariamente. Eh, Son dos formas de comunicación entre neuronas. Usted tiene comunicación química, que es la más común, que es a partir de neurotransmisión, y tiene comunicación eléctrica, por el cual las neuronas se comunican en forma directa entre sí. Están conectadas como por unos enchufes, digamos, unos cables, perdón, unos canales que están adentro que se llaman conexones, que son a su vez formados como si fuera, imagínense estos marcadores, 6 de estos marcadores juntos así, forman una especie de canal, y ese canal permite el pasaje directo de electricidad de una neurona presináptica a una postsináptica. Eso lo dimos a principio de año. Eso es una sinapsis de tipo eléctrica. Entonces tiene dos grandes clasificaciones de la comunicación entre las neuronas, o de las sinapsis. Pero también usted puede, la dendrita de un axón, de una neurona se puede comunicar con la dendrita de otra neurona. Eso es una sinapsis o una comunicación dendrítica. Josefina, usted tiene el programa, tiene que utilizar el programa, ahí va a encontrar cada uno de los temarios y va a encontrar todos los temas y al final va a estar el capítulo donde lo va a encontrar. Y si un axón se comunica con una dendrita, es una comunicación axodendrítica. Y así sucesivamente. Lo más común es axón con dendrita, efectivamente. A usted, gracias, Josefina. Veamos más preguntas que teníamos ahí. Y hay potenciales, hay solo dos, el saltatorio y el potencial de acción común. No, potencial de acción es potencial de acción, es siempre igual. Pero cuando se va desplazando por el axón, digamos, es diferente si el axón está mielinizado, es decir, si tiene mielina, así, si no tiene mielina. Si no tiene mielina, el axón va pasando de un pedacito al otro, el potencial de acción va pasando de un pedacito al otro. Piénsenlo de esta manera, ustedes, una partecita, el axón es así, una partecita de la membrana está en ese momento muy negativa internamente, ¿sí? Pero el potencial de acción va viajando, digamos, y por lo tanto va cambiando en forma paulatina, perdón, en forma muy rápida, pero de a poquitito, la carga eléctrica de la membrana. Por lo tanto, si al lado mío la membrana se pone positiva por un momento, digamos, el interior, eso va a hacer abrir los canales de sodio que están en una partecita determinada. Va a salir el sodio, va a entrar el potasio. Eso a su vez funciona como un estímulo para la partecita de la membrana que está al lado y al lado y al lado y al lado. Entonces así va viajando el potencial de acción en un axón que no está mielinizado. Si está mielinizado, recuerden que hay como parchecitos de membrana que no están mielinizados, son los nodos de Rambier. Y entonces ese proceso no se da de acá, de acá, de acá, de acá, sino que va saltando de esta manera. ¿Sí? Esa sería la respuesta para la pregunta de Lidia. En las que están melinizadas viaja más rápido Claro. el potencial de acción. Claro, porque en la otra es más lento. claro, es como un ómnibus que tiene que ir haciendo parada en el tipo lechero en cada uno de los pueblos, o un ómnibus semidirecto que solo para en las ciudades más grandes, ¿no? Sería una metáfora. Bueno, entonces fuimos revisando un poco los diferentes tipos de glía, de microglía, de neurona, cómo funcionan cada uno de ellos. Y aquí vimos un poco también algunos de los procesos que ustedes ya han ido nombrando, ¿sí? Recuerden, cuando una parte de la neurona se excita, porque recibe un estímulo externo o de otra neurona, los canales de sodio perciben esto, entre comillas, o sea, son sensibles al voltaje y se van a abrir. Como hay mucho sodio fuera de la neurona y poco sodio adentro, va a entrar sodio. Por lo tanto, la primera fase del potencial de acción, cuando se depolariza la neurona, pasa de menos 70 positivo, está asociado a alta permeabilidad para el sodio. En ese mismo momento, se abren otros canales, que son los canales de potasio. Pero la latencia, digamos, tienen la orden de abrirse al mismo tiempo que los de sodio, pero tienen una latencia más larga. Recién van a abrirse, propiamente dicho, al milisegundo y medio, ¿sí? Y por lo tanto, se abren acá, recién ven los canales para... Esperen que abra esto.
Acá, ¿ven? Como al milisegundo. La apertura de los canales de sodio es casi instantánea, pero la apertura de los canales de potasio es más demorada, y como hay mucho potasio adentro, empieza a salir para afuera por un gradiente de concentración. Y eso hace que el potencial de acción ahora vuelva nuevamente a su nivel inicial. Sí, Solange, Pues tengo una duda con respecto a eso. por favor. En la partecita que dice uno, digamos, ahí la membrana está en reposo. Y a la mitad, o sea, cuando se va despolarizando, los canales de potasio y de sodio se abren, pero el sodio es para que ingrese y el potasio sería para que salga. Y así se produce después el potencial. Claro, pero digamos, para que salga y para que entre, en realidad está bien, lo entiendo. Entiéndalo de esta manera. Esto es la membrana y está totalmente cerrada, pero hay mucho sodio adentro, ¿sí? Cuando se abre la compuerta del canal de sodio, por un mero gradiente de concentración, porque va a querer irse donde hay mucho, pasa para donde hay afuera, ¿sí? Y viceversa. ¿Bien? Y por lo Como que tanto, digamos, sí, dígame por favor. como que el sodio entra y sale, o sea, está muy concentrado, sale y vuelve a entrar para generar el potencial. No, 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 no. Hay mucho sodio externo, ¿sí? Ah, Hay una bien, bien. desigual cantidad. Hay mucha cantidad de sodio en la parte externa y poco en la parte interna. Claro. Cuando se estimula la membrana y se depolariza a un cierto nivel, cuando se pasa el umbral, digamos, y ahí empieza el potencial de acción, se abren los canales de sodio y el sodio va a empezar a entrar para adentro, ¿sí? Claro. Como el sodio es positivo, eso va a hacer que eso que estaba muy negativo se vaya aquí para arriba. 1,5 milisegundos más o menos después de eso, los canales de sodio se cierran, o mejor dicho, se llega al equilibrio del sodio, pero se abren los del potasio, y como hay mucho potasio adentro, empieza a salir para afuera. Como el potasio es positivo, eso le va restando el potencial de acción y, perdón, a la electronegatividad, a la electricidad, a la carga eléctrica de la neurona interna respecto al exterior, y la neurona empieza a volverse negativa de nuevo. Y como los canales de potasio a veces como se pasan de rosca, digamos, siguen funcionando, hasta está más negativo de lo que era antes. ¿Está bien? Sí, profe, yo por lo menos entendí. Perfecto. Si tienen alguna duda del resto, me lo van diciendo. ¿Sí? La idea que, y fíjense que ese estímulo funciona a su vez como un estímulo para la partecita de la membrana que está al lado, y eso para el que está al lado, ¿me entienden? Por eso se dice que el potencial es autogenerado. Fernando, dígame por favor. Hola, profe, ¿cómo le ¿Cómo va? te va, Fernando? Mi pregunta es con el tema de la hiperpolarización cuando entra el cloro. ¿Cómo es el tema ahí? Sí, está muy bien la pregunta. Eh, Normalmente, en un potencial de acción, digamos, prototípico, el cloro no juega un rol, ¿sí? El cloro es un ion más que está dando vuelta y que forma parte del mecanismo de acción de algunos neurotransmisores. El neurotransmisor GABA, el GABA aminobutírico, el principal neurotransmisor inhibitorio, inhibe las neuronas a partir de hacer una entrada de cloro al interior de la misma. ¿Por ende Eh, tarda más el potencial de acción? por ende, la neurona queda... Imagínense que si usted es la neurona y está a -80, póngale, ¿no? Y de repente se abre un canal y empieza a entrar carga negativa, ¿bien? Porque el cloro es negativo. De -80, ¿cuánto va a pasar? Si le entran 100 cargas, 20 cargas más de cloro que negativo. Menos 100. 80 menos 100. Menos 100, ¿se entiende? Estaba negativo y le entran más carga negativa, está en -100. Si a ese mismo momento la neurona excitarse, le va a costar mucho más, porque está en contra de esa carga negativa. ¿Sí? Es como ponerle Claro. un freno, es una inhibición, es como ponerle un freno a la acción. Y por términos Ah, totales, muchas en gracias, términos profe. que lo entiendan más. ¿Qué droga, Fernando, por ejemplo, qué pasa cuando una persona toma diazepam, clonazepam, alguna de estas sustancias? Se inhibe, profe. Benzodiazepinas.
Se inhibe. Se inhibe y se duerme. Si estaba muy ansioso, deja de estar ansioso. Y dependiendo de la dosis, induce sueño prolongado. ¿Por qué pasa eso? Porque esas drogas lo que hacen es aumentar la transmisión GABAérgica central y por lo tanto la permeabilidad para el cloro. Todo ese cerebro le está entrando cloro a todas las neuronas y están muy hiperpolarizadas y es muy difícil que se active. ¿Sí? Yo puedo estimular esas neuronas, ¿sí? En términos así anecdóticos o gráficos, puedo agarrar a la persona y puedo tratar de despertarla, pero me va a costar más despertarla. ¿Por qué? Porque todo ese sistema nervioso central está hiperpolarizado. Josefina. Disculpe, esa es la película Despertares, está bien explicado todo eso con el fármaco ese. Creo que en Despertares en realidad no trabajan no es el ejemplo del benzo, sino es antipsicóticos lo que utilizan ahí. Es los primeros Pero hablaba antipsicóticos de que se clonazepam utilizaron. en una parte, profe. ¿Está bien? O ¿Puede sea, él ser? experimentaba el médico, pero después dejó de experimentar con el clonazepam. Sí, Está bien. creo que es Josefina. así. Sí, le quería preguntar si el GABA es inhibidor y la acetilcolina sería excitador. Claro, el GABA, como acabamos de mencionar, aumenta la permeabilidad para cloro. Ergo, hiperpolariza, ergo es inhibitorio. Acetilcolina tiene funciones complejas en el sistema nervioso central. Sin embargo, la función más común de la acetilcolina es la que comentamos con Darío al principio de la clase. Permite que yo haga esto, ¿sí? Por lo tanto, la función más clásica a nivel es la periférica, que es la que estimula la placa neuromuscular y por lo tanto es la que permite el movimiento y es excitadora en ese sentido, Josefina. Gracias, profe. A usted, gracias, Josefina. Bueno, ¿tenemos más preguntas? ¿Lo mismo pasa con el alcohol? Sí. Josefina Bertelo pregunta, ¿el alcohol funciona exactamente igual que las benzodiazepinas? No solo hace eso, hacen otras cosas, por eso, pero la función más importante del alcohol es activar el complejo receptor GABA-A, GABA-A o GABA-B, GABA-A, y generar la entrada de cloro. Bueno, ¿más preguntas? Profe, había una pregunta en el primer parcial sobre las capas. No me acuerdo cómo era la pregunta, pero ahí yo tenía dudas y no lo revisé. No sé si tiene la filmina sobre eso. ¿Se acuerda que hay Bueno, 6 capas? Sí, creo Hay que sí. 6 capas. La buscamos, mira. Ahí está. Tengo la misma duda que Darío, me pasó lo mismo, creo. Ahí está, ahí tenemos las capas. ¿Cuál es la duda, Solange y Darío? No, ¿cómo funciona eso? ¿Qué propiedad tiene cada capa, Acá, digamos? ¿está bien? Ahí lo revisamos. Vamos con eso. Si está todo el mundo ok, vamos con ese tema entonces. Párate. Ahí. Bueno, ahí tenés las 6 capas, ¿sí? Las 6 capas vienen así por un fenómeno muy particular, que es que a medida que migran las neuronas, van migrando grupos diferentes de neuronas, que son iguales, y van ocupando diferentes partes de la corteza, y cuando llega un grupo ya la otra parte está ocupada. Es un proceso, digamos, autogenerado. Esperen que se me perdió el mouse y eso hace que no puedo. Ahí está. Ahora sí. Y eso hace que se ocupen diferentemente las partes de la corteza, ¿sí? Bueno, esperen que me chispoteó todo, ahí volvemos. Bueno, pero ¿qué pasa finalmente? Bueno, se conforman, digamos, entre comillas, lo usual es que haya 6 capas. Eso es lo que vos tenés, Darío, y todos ustedes tienen en frontal o en parietal. Pero ojo, hay algunas partes del cerebro, algunas partes de la corteza o algunas cortezas que están como metidas adentro que no tienen 6 capas. Se lo van a encontrar, hay una explicación muy linda en el libro que habla de la paleocorteza, de la arquicorteza, que son como vestigios viejos evolutivos que han ido quedando en esas partes. El hipocampo, por ejemplo, es una corteza que no tiene 6 capas.
Por lo tanto, lo que les voy a comentar ahora sería algo así como, claro, las áreas olfativas, por ejemplo, la corteza piriforme, que no necesariamente, esperen que de nuevo sigo con problemas, ahora sí. La corteza piriforme, que tiene funciones no solo olfativas, pero de otras, no tiene 6 capas, por ejemplo, ¿sí? Dicho sea esto, ¿cómo es la corteza clásica de 6 capas? Tenemos, por un lado, la capa 1 y capa 6, que son, entre comillas, las capas que uno podría pensar como conceptualmente menos importantes. Fíjense que la capa 6, por obvios motivos, es la que funciona como un sector de fuga, digamos, ¿no? También de entrada y de salida, digamos, de axones que ya sea están saliendo o de axones que están entrando a la corteza. En tanto que la capa 1 es como una capa donde las dendritas apicales que van subiendo para arriba se van juntando ahí, digamos, y van recibiendo y van haciendo interacciones entre ellas. Por lo tanto, capa 1 y capa 6 le podemos poner esta idea de capas menos relevantes, entre comillas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que en la capa 1 hay unas células horizontales, que son estas, que sirven como, que están así horizontalmente, permitiendo que recibir la información de las otras y hacer contacto con las otras. La capa 2 y la capa 4, que la vemos ahí, tienen predominancia de estas células, que son células granulares o estrelladas. Las células granulares o estrelladas son muy relevantes para procesos de recepción de información. Las capas 2 y 4 reciben particularmente información desde el tálamo. 4 particularmente. Es como la puerta de entrada, la puerta de llegada, perdón, de toda la información sensorial. ¿Está claro? La puerta de entrada de toda la información sensorial llega hasta la sección talámica y llega ya trabajada desde la sección talámica. Perdón. En cambio, las secciones 3 y 5, ahí las vemos, tienen predominancia de estas enormes células piramidales, que como su nombre lo indica, son el lugar donde surge la vía córtico-espinal o piramidal. Es decir, cuando yo hago este movimiento con los dedos, el lugar donde empezó ese movimiento, o la acción esa, es una neurona de este estilo, que está en la corteza, en la capa 3 o 5, particularmente de la zona frontal, obviamente. Y esto viene a colación de que, en realidad, muchas partes de la corteza o del neocórtex no tienen bien distribuidas las 6 capas muy exactamente homogéneas. Si sacamos un pedazo de la corteza frontal ascendente, de la circunvolución frontal que está prerolándica aquí, lo que vamos a ver es que la capa 5 es muy gruesa y la capa 4 es casi inexistente. ¿Por qué? Porque en ese sector casi que no hay entradas del tálamo. Entonces, ¿para qué vamos a recibir entrada del tálamo? En cambio, en otras áreas, como por ejemplo en la corteza occipital, la capa 4 es muy grande porque está llegando toda la información visual y la capa 5 es muy chiquitita. Lo que acabo de mencionar son los conceptos de corteza homotípica y heterotípica. Estas dos que acabo de mencionar son heterotípicas. Las cortezas homotípicas, en cambio, son las áreas de asociación que vimos hacia el final del año, ¿sí? Por ejemplo, todo este sector que está aquí, o todos estos sectores que están aquí, tienen mayor predominancia, digamos, tienen mejor distribución de las capas, de las 6 capas, no hay una predominancia de una sobre la otra, es homotípica. Entonces, homotípica, heterotípica, y, esperen que, ahí está, tengo que dar, a veces me pierdo la gente de darle entrada. ¿Quedaría claro todo este concepto, Darío? ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora lo entiendo. Perfecto. Por ejemplo, la parte olfativa no pasa por el tálamo. Ahí no habría, digamos, también la corteza sería, las capas serían... Claro, eso nos sirve para no entender tendría- que algunas partes de cortezas, una se llama corteza piriforme, otra se llama corteza hipocampal, que no responden a este proceso, digamos. Y las razones son las que vos mencionaste, digamos. El olfato es evolutivamente muy viejo, estaba antes de que exista esto, por lo tanto, no se acopló a esta distribución, y las partes de la corteza que trabajan con eso tampoco se acoplaron. El hipocampo es una
corteza muy, muy viejita que está ahí y que está en la zona temporal, en la zona profunda temporal, y tampoco tiene este sistema de 6 capas. Gracias, Las profe, lo cortezas entendí asociadas... perfecto. No, por favor, a usted, gracias, Darío. Profe, disculpe, Sí, perdón, le hago una no, consulta. De la capa 1, ¿cómo era que se llamaban las células? bueno, tiene un poco de todo en la capa 1, pero tiene, por ejemplo, células horizontales de Cajal, ¿ves? Esa era la que Pero quería sí, saber, si era así, si se llamaba así. sí, creo Perfecto. que es así, no lo tengo el 100%, pero estoy casi seguro que esas horizontales, está unas de Martinotti, están las células horizontales de Cajal, y me parece que cumplen esa Va, función de recibir información. bien, gracias, profe. No, bueno. Sí, Catalina. Hola, profe, buen día. Le hago una Sí. pregunta porque no me Bien. queda muy claro lo de las capas. La capa 6 es a donde entran y salen los axones. En la capa 3 y 5 sale la información, en la 2 y 4 se recibe la información sensorial y en la capa 1 se juntan todas las células, ¿o qué fue lo que dijo que Digamos pasaría? que sí, sí, es exactamente lo que dije, pero tenga en cuenta que lo que acabo de mencionar es un resumen muy, muy, muy grosero, digamos, ¿no? O sea, entra y sale de lugares muy específicos, es decir, las áreas 3 y 5, las capas 3 y 5 están conformadas, una versión más compleja, digamos, de lo que acaba de mencionar usted, sería que en las áreas 3 y 5 hay predominancia de células piramidales, conocidas como de Betz, que son la puerta, la vía de inicio de la vía córtico-espinal. Por lo tanto, allí se inicia la vía que luego va a pasar por la corona radiata, entre medio de tálamo y ganglios basales, que va a decusar más abajo, en tanto que en las vías 2 y en las áreas 2 y 4 hay predominancia de células granulares o estrelladas que reciben aferencias talámicas, tálamo-corticales de los diferentes sistemas sensoriales, excepto del sistema olfativo, como mencioné previamente. Digamos que esa sería una explicación un poquito más profunda, ¿no? Muchas gracias, profe. A usted, Catalina. Alina pregunta si las piramidales se caracterizan por ser las más grandes. No sé si serán las más grandes, pero son células muy, muy grandotas que con un teñido, por ejemplo, de níquel se ve claramente la forma esa piramidal que tiene el cuerpo, ¿no? La típica neurona que es piramidal y de ahí le sale como el axón para abajo y tiene unas dendritas que se van, esas son bastante características. Gracias a usted. Bueno, Profe, vamos con el disculpe. tema de alguna parte más funcional, me gustaría comentar. Eh, alguna parte más funcional, porque ya nos vamos acercando a la hora. Recuerden que tienen, para este segundo parcial, hay un conjunto de temas relacionados con funciones, ¿sí? Funciones de sueño, de vigilia, memoria, lenguaje, aprendizaje, en fin, un conjunto de funciones asociadas por ese tipo. Una de las que yo di fue, sí, Sonia. Sí, era con respecto a esto que, no justo a lo de sueño y vigilia, pero le quería pedir que si me podías recordar todos los tipos de enfermedades, afasias y todo eso del lado Ajá, izquierdo, claro. que ahí como que quiero repasar esa parte. Dale, entonces vamos a buscar una filmina que nos ayude a eso, ¿no? A ver si lo tengo. Hay algunas funciones que están distribuidas, no todas, pero algunas están, perdón, localizadas, no distribuidas. Justamente quería decir lo contrario. El lenguaje es una de las típicas funciones que están muy distribuidas. Por lo tanto, si uno quiere, puede encontrar déficits muy marcados y muy significativos que se producen con lesiones muy circunscritas del cerebro. Si yo encuentro una lesión en esta sección, como la ven, tiene una parte temporal y una parte parietal que se denomina área de Wernicke. Las lesiones asociadas al área de Wernicke van a generar
unas afasias, que se llaman afasias de Wernicke, en homenaje al neurólogo alemán o austríaco que son también afasias de comprensión, se les denomina. ¿Por qué? Porque la persona no tiene ningún tipo de problemas en hablar, pero habla de una manera rara, no se termina de entender lo que dice, crea neologismos, es muy fluido y tampoco entiende. ¿Por qué no entiende? Bueno, aparentemente lo que hay en esta zona del cerebro es lo que se denomina un lexicón, un diccionario, un lugar donde tenemos la semántica del idioma que hemos ido aprendiendo, ¿no? Particularmente de los idiomas que hemos ido formando. En cambio, si la lesión se produce a nivel frontal y particularmente en este cachito que está a nivel frontoventral, ¿no? Ese es el área de Broca, y cuando encontramos el área de Broca, la persona no va a tener ningún problema para entender lo que le decimos y no va a tener ningún problema para tratar de generar internamente estructuras gramaticales con un sentido semántico, pero va a tener marcados problemas para emitir los sonidos, para emitir los fonemas, va a tener un habla entrecortada, un habla poco fluida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, afasia de Wernicke y afasia de Broca, y son ejemplos un poco interesantes, porque, digamos, si yo le enseño a una persona, digamos, la memoria o las emociones, el juicio moral, son conceptos bastante distribuidos. Sin embargo, el lenguaje no solo está distribuido a nivel de un hemisferio, sino que dentro de ese hemisferio tenemos estas dos grandes áreas que delimitan estas funciones. Y a su vez, tenemos una tercera fascia, que es la fascia de conducción, que es cuando se rompe un fascículo, que es el fascículo que une ambos áreas entre sí. ¿Sonia más o menos estuvo bien? Sí, sí, perfecto. Y me falta eso, porque estuve leyendo del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que el derecho es el dominante, pero ¿qué es lo que pasaba cuando esa persona, ese video del plato que comía de un solo lado, ¿se acuerdan? El video del plato es una patología que se llama heminegligencia, que está asociada más que todo a lesiones en la corteza parietal posterior, ¿sí? En esa zona que estoy marcando, particularmente en el área somatosensorial de asociación, capaz más aquí, y en el hemisferio derecho. Cuando sucede eso, la persona es como deja de prestar atención y de reconocer el hemicampo izquierdo del mundo. Todo el mundo en su parte izquierda desaparece. No es que no lo ve, porque si yo hago un registro de potenciales evocados, voy a ver que la información visual está bien, y de hecho la persona va a reaccionar a un reflejo en esa parte. Pero lo que está afectado es la capacidad para prestar atención y, digamos, formarse una imagen significativa del hemicampo izquierdo. ¿Por qué? Porque la función atencional y de integración sensorial está dada por el lóbulo derecho, por el hemisferio derecho, y particularmente en la corteza asociativa que tenemos a nivel parietal. Y también incluye la formación del esquema corporal, es decir, la persona también no solo desconoce objetos que haya o no puede copiar un dibujo solamente en la parte izquierda, sino que también desconoce su propio cuerpo, su mano izquierda en ese caso. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de lateralidad, pero en este caso tiene que ver con funciones atencionales, funciones de esquema corporal, entre otras. Gracias, profe. Por favor. Lidia, Julieta. Sí, profe, yo tenía la duda de cómo es lo de las lesiones, porque tengo entendido que cuando se lesiona el hemisferio derecho es el izquierdo el que tiene problemas, o eso no lo entendía bien. Eso de la lateralidad. Bueno, siempre, digamos, cuando se lesiona un hemisferio, el otro va a tomar algún tipo de la posta, digamos, y va a tratar de cumplirlo. El tema, de nuevo, es que hay dominancia para ciertas funciones, como dije yo, en el tema del lenguaje del izquierdo, en el tema de la atención al derecho. Por lo tanto, una lesión del hemisferio izquierdo va a afectar el lenguaje, pero no tanto la atención, y viceversa, ¿sí? Hay procesos, como llamémosle,
de reemplazo, pero son parciales nada más. Julieta. Bueno, entonces hemos visto parte de alguna función. La otra función que quería hablar un poco era el tema de... Profe, disculpe, Sí, se me no, cortó la llamada. Yo tenía dos cuando íbamos a empezar a ver sueño y vigilia, los circuitos neurales que sustentan esos procesos. Yo tengo anotado que es el sistema de activación reticular, y sé que también en el sueño, por ejemplo, el sistema límbico, pero todo lo que es locus coeruleus, núcleo del RAFE y el núcleo del hipotálamo no me queda muy claro. a ver, tengo que buscar porque no había traído esas filminas. Déjeme que las busque. A ver. Sueño y vigilia. Mucha modificación. Ahí va. Ya lo levantamos, Julieta. Entonces, tenemos, fíjese, un sistema que permite la activación, que tiene que ver con el sistema reticular, y hay un sistema más a nivel talámico que induce el sueño directamente, ¿sí? Entonces, tiene un sistema de activación, un sistema de sueño desde lentes y un sistema de MOR, ¿sí? En el sistema de la formación reticular, el neurotransmisor más implicado tiene que ver con la acetilcolina. Y ahí vemos, por ejemplo, también una similitud a nivel, esperen que hay gente que quiere entrar, ahí está, a nivel de que la acetilcolina es un neurotransmisor activador en ese caso, ¿sí? Y no solamente es el único que está participando de eso, sino que es esperen que ahí me están llamando por teléfono. Un segundito, ¿sí? Un segundito, disculpe. Entonces, el otro neurotransmisor que, digamos, colabora con acetilcolina y la función reticular es noradrenalina, que es un neurotransmisor muy importante a nivel de activación del sistema nervioso simpático y que aquí a nivel del tronco cerebral es producido en el núcleo del RAFE. Pero fíjense que tiene una distribución, está como preparado para esto, para inducir la actividad, porque fíjense que está por todos lados, ¿no? Y particularmente a nivel de la corteza, funciona literalmente como un neurotransmisor activador y de inducción del sueño. La serotonina también trabaja, pero tiene una función a nivel del circuito activador, pero tiene una función más moduladora, también a veces facilita un poco la inducción del sueño, y el área principal de donde surge, donde se produce la serotonina, son los núcleos del RAF, ¿sí? Todas estas productoras de neurotransmisores están a nivel del tronco. Vamos con otro. Y hay uno nuevo, uno que últimamente, en los últimos años se ha ido descubriendo, que surge del núcleo tubero mamilar, que es la hipocretina, que funciona también como una especie de modulador de los neurotransmisores previos, ¿sí? Y como les Profe, decíamos todos antes, esos núcleos serían para la activación. claro, todos esos son Disculpe, para sí, la todos inducción, esos.
no que sería para la vigilia. Claro, para la inducción, digamos, del despertar y de mantenerse despierto, digamos, Bien, ¿sí? En cambio, estos que estás viendo en este momento son los que inducen el sueño de ondas lentas, no el MOR, sino el sueño de ondas lentas, y fíjate que hay un área particular en la parte bien de abajo, más a nivel hipotalámico, un área que se llama preóptica. Fíjate que, sí, obviamente preóptica porque está justo antes de los ojos. Fíjate que ahí eso induce aumento de la temperatura, y el aumento de la temperatura a su vez está relacionado con la inducción del sueño. Bueno, voy a responder a un par de preguntas más y ya vamos a cerrar porque tengo que irme y antes tengo que hablar con Gabriela también. Hola, profe, disculpe, yo le había puesto una pregunta ahí en el chat que era sobre Sí. los receptores nicotínicos. Usted tiene dos tan grandes tipos de receptores acetilcolinérgicos, nicotínicos y muscarínicos, ¿sí? Cada uno de ellos cumple funciones diferentes. Pégale un repaso, son sencillos. Ok, gracias. De nada, Lidia. ¿Qué más tenemos? ¿Dudas, preguntas? Todavía se pueden revisar los TP y el parcial anterior, siempre se pueden revisar todos los parciales, todo. Pero lo que sí no manden el mensaje, nada. Ustedes van a los horarios de consulta y ya. Ahí los pueden ver. O sea, recuerden que están en el por lo tanto yo en este momento podría mostrar el parcial alguno. O sea que sí, se pueden ver siempre. ¿Cuándo estaría Profe, cargada una la última nota? cosa. Sí, ya lo entiendo. Valentina pregunta en la nota. Nuestra estimación es que las notas estén cargadas el día lunes o el día martes en guaraní, y que va a haber unos horarios de consulta especiales para demostración, perdón, martes, miércoles y jueves, que los vamos a publicar, y a partir de ahí se van a poder ver en los horarios de consulta virtuales. ¿Hay temas en los que haya que focalizar más? Bueno, como yo siempre digo, creo que eso es una habilidad que tienen que ir adquiriendo ustedes como estudiantes, de saber qué es lo que es el programa. Una guía que les puedo dar es que los teóricos, obviamente, siempre son una guía. Siempre guía a los teóricos porque le dan una idea del profe de qué tema le pone énfasis y todo eso. Los finales sí son el área de la pública. Sí, Profe, los creo que finales son horarios tanto. Sonia quería preguntar algo, me parece, antes. Perdón. Sí, es una consulta que mientras estudiaba me generó la duda sobre el tema Sí. de los músculos lisos y los músculos estriados. El corazón, ¿qué tipo de músculo es al final? La verdad, no soy especialista en esa parte. Voy a preferir no darle la respuesta, Sonia, le pido disculpas. No, está bien, porque justo en esa parte como que me generó la duda y estaba buscando la información. Muchas gracias. No, le pido disculpas. Sí, ahora sí, voy a detener la grabación y había más preguntas, ¿sí?